Ya, ¿se está viendo? Sí, dice GES Auge. Ya, gracias. Disculpen la demora técnica. Hoy día vamos a hablar de lo que es las garantías explícitas de salud eh, y dentro del contexto de la reforma de salud. La reforma de salud ya casi va a completar 20 años y fue histórico por ahí por el año 2005 y significó una serie de cambios que han ido en pos del fortalecimiento, especialmente de los derechos de las personas, aunque nunca hemos alcanzado lo que se pensó, lo que se pronosticó que se iba a alcanzar. Todavía el sistema de salud chileno es muy imperfecto, hay mucha desigualdad, y yo lo diría, y lo repito en cualquier parte, hay salud para un grupo y salud para otro grupo. Entonces hoy día nos vamos a centrar en las garantías explícitas de salud, que de todas maneras fue un gran avance, porque hay aspectos de la atención de salud que están garantizados, como dice ahí. ¿Cuáles eran los fundamentos de la reforma en esos años? Primero, que la salud es un derecho de las personas. Eso es clave, eh, incluso en toda la manera de mirar eh, la situación de derechos en el país de aquí para adelante, pero ya se estaba hablando de los derechos de las personas y especialmente si ustedes han tenido la clase de determinantes sociales y de la equidad, van a entender que es clave entender la salud como un derecho. Pero no basta con la declaración de este derecho y por eso es la razón de que se pensó en garantizar ciertos aspectos de la atención. Y era necesario establecer garantías que hicieran jurídicamente, o sea, que se pudieran reclamar esos derechos. Son exigibles. El acceso, vamos a hablar de oportunidad, calidad y protección financiera. Primero, es un gran avance que se establezca un plazo para que se otorgue la atención en aquellas patologías que estaban incluidas y que están incluidas en el auto. Y lo otro que es muy importante, que se garantice un protocolo mínimo de calidad y por último una protección financiera, que no quede desprotegida y derrumbada una familia por los costos de una intervención. Vamos a ver que hay mecanismos, esto es como una introducción a la clase, en que los usuarios pueden reclamar si estas garantías no se cumplen. O sea, pueden hacerse exigibles. Esto es un panorama, no se mareen con la lámina, pero es muy sencillo. Este es el camino de la reforma de la salud. Primero, los objetivos sanitarios tenían estos principios. La equidad, vamos a definir la equidad por la definición inversa. ¿Qué es lo inequitativo? ¿Qué es lo que es inequidad? Aquellas diferencias injustas e innecesarias y evitables. El ajuste al perfil epidemiológico. Obviamente, nosotros en Chile estamos en una etapa de transición epidemiológica y envejecimiento avanzado. Por lo tanto, cada vez cobran más importancia las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente las cardiovasculares y el cáncer. El otro elemento que tenía que ver con los objetivos sanitarios y que los condicionan son la respuesta a las necesidades de los usuarios. Pero todavía esto no está bien asentado. No es posible que algunos técnicos, a mí me tocó trabajar en el Ministerio de Salud, incluso en la época de la reforma, algunos técnicos ante sí y por sí decían qué es lo que es necesario y justo para los usuarios. Por supuesto que se necesita el conocimiento acabado de los técnicos, pero es necesario desde los usuarios, desde la población, que ellos empiecen por definir sus verdaderas necesidades. Y por último, mejorar los indicadores. Aquí quiero decir una sola cosa. Nosotros tenemos indicadores de salud
a la altura de los países más desarrollados. Pero quiero decir una cosita. La mortalidad infantil en Chile, como les digo, es una de las mejores a nivel internacional. Pero si tú desagregas la mortalidad infantil, te das cuenta que eso es solo un promedio. Porque si tú comparas las comunas pobres del sector occidente de Santiago, de la región metropolitana, como por ejemplo El Monte, María Pinto, y lo comparas con Vitacura, por ejemplo, te vas a dar cuenta que la mortalidad infantil es 10 veces superior. Me estoy deteniendo en esto, pero quiero darles mi visión de la salud pública. Entonces, ¿cuál es la herramienta que se buscó para cumplir los objetivos sanitarios con equidad, con ajuste al perfil biológico, con la respuesta a las necesidades de los usuarios y para mejorar los indicadores? El Plan AUGE. Esto se pensó siempre como un instrumento de planificación. Y las garantías explícitas las vamos a ver una por una. Acceso, que todos tengan acceso, por lo menos, a esas patologías que por su peso, por su gravedad, por su frecuencia, por su costo financiero, que todas esas patologías tuvieran asegurado el acceso, tanto en el sistema público como en el privado. La oportunidad. Esto se ha perdido un poco con la pandemia, por toda la emergencia, pero la importancia de esto es que se fije un plazo mínimo que tienen, o máximo, más bien dicho, en que la patología que está en la garantía auge tenga que ser resuelta. Eso es un gran avance. La calidad, vamos a ver que hay entidades acreditadoras que aseguran la calidad de las prestaciones e incluso que acreditan los establecimientos que dan esas prestaciones. Y por último, yo diría lo más importante, la protección financiera, en que tú pagas según el tramo en que estás y los grupos A y B de FONASA no pagan nada. Por eso que una patología que es eh, calificada como auge prácticamente no paga. Y en el modelo de atención, la reforma establece que el énfasis es en promoción y prevención. Yo siempre les digo a mis alumnos, hay que tener las faldas muy ceñidas o el cinturón muy bien apretado para invertir en promoción. ¿Por qué se le ocurre a usted ahora que recién hemos elegido presidente? ¿Por qué les digo eso? ¿A quién se le ocurre? Porque hay que ser valiente para invertir en promoción. Porque se ven los resultados a largo plazo. Excelente, Giselle. Claro. La política está formada porque están pensando siempre en obtener rédito o popularidad a corto plazo. Y un buen estadista sabe que invirtiendo en promoción, por ejemplo, si disminuimos el hábito tabáquico en 20 puntos y lo bajamos de 36 o 37 como es actualmente, en 20 años más, o ustedes, cuando estén en 20 años más, van a tener su cohorte menos enfermedades cardiovasculares, menos cáncer al pulmón, y a la larga, ahí sí que va a haber una disminución de los costos de salud. Y el otro elemento de la reforma de salud es que privilegia la atención primaria de salud. Y la atención primaria de salud no es el motivo de esta clase, pero es la atención que está cercana a la gente. Y de hecho, en todos los CEFAM, ustedes habrán escuchado que hay el sector verde, azul, amarillo, en que cada sector está a cargo de una población determinada de la comuna. Por último, la reforma de salud tiene que ver con la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria es la Subsecretaría de Salud Pública y sobre todo la Seremi de Salud, Secretaría Regional Ministerial de Salud, donde están las facultades fiscalizadoras y además se produce todo una readecuación porque, por ejemplo, los departamentos de epidemiología que estaban en los servicios de salud, o sea, las áreas geográficas curativas, pasan a formar parte de los departamentos de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. Lo mismo
que ustedes se darán cuenta la centralización virtuosa, porque no toda centralización es buena, del manejo, la gestión de las vacunas, empieza a estar radicada en las Ceremis. Por eso que no es casual, ni es un mérito de ahora, sino que de décadas, el buen funcionamiento y la gestión del programa ampliado de inmunizaciones. Por último, el financiamiento puede ser por FONASA o por ISAPRE, y tanto en uno como otro, el sistema de seguros o el sistema público asegura las garantías. Las leyes de la reforma la pasaron muy de pasada. El establecimiento del régimen de garantías de salud empieza ya en el 2013. La autoridad sanitaria, ya les expliqué, un ente fiscalizador tanto de los mismos sistemas primarios como de la autorización sanitaria y acreditación para diferentes entidades. Nombro algunas, por ejemplo, autorización sanitaria para los establecimientos de larga estadía del adulto mayor, por ejemplo. Les pongo un ejemplo, son muchos. Los ELIAM. Marco regulatorio de la ISAPRE, eso está regulado por la ley 20.015. Las materias relacionadas con el financiamiento está muy claro, los vamos a ver en un ratito más. Y por último, los deberes y derechos de las personas en salud, que fue un elemento clave. Y no solamente, y aquí quiero hacer hincapié, no solamente derechos de las personas, sino que también deberes de las personas. Es posible que alcancemos a decir algo más adelante. ¿Qué es el auge o GES entonces? El auge es un programa que prioriza, no todas las patologías, un grupo de problemas de salud, los cuales cuentan con garantías establecidas por ley y que deben ser cumplidas para todos los chilenos, sean de FONASA o ISAPRES. Esto es muy importante. También una persona que se atiende por ISAPRE debe pagar menos, por ejemplo, que una patología que no es GES. Se trata de patologías que han sido seleccionadas según el impacto sanitario, que afectan a más personas. Si tienen tratamiento efectivo, no se trata, por ejemplo, de cualquier patología o cualquier patología infrecuente que no tiene un tratamiento actual, puede ser incluido en el auge, por mucho que el tratamiento sea muy costoso. Pero si esa enfermedad es muy grave, es muy frecuente y produce una catástrofe, comillas, en el bolsillo, es uno de los elementos que se tuvo en cuenta y que se tiene en cuenta para incluir patologías en el auge. Entonces tenemos el GES, garantías explícitas en salud. Pilares fundamentales del régimen de garantías explícitas en salud. Primero, como ya dijimos, derecho en salud, la salud como derecho, acceso a atención de salud para todos, para todos. Y eso por lo menos para las patologías auge, porque en forma global, tomando en cuenta todo lo que significa la salud, hay una gran inequidad y no es todavía un derecho a salud para todos. Esa es mi opinión, por lo menos. Reducir las desigualdades, la equidad, como ya dijimos. Protección a los más vulnerables, solidaridad. Y aquí hago un cogollo de reflexión filosófica. John Rawls, el gran filósofo de la justicia, que tiene el libro más señero sobre esta materia, teoría de la justicia, siendo un liberal, se preocupaba, es un tremendo tomo, y dedica un capítulo entero a que se tenga en cuenta las oportunidades de todos, pero atendiendo o priorizando a los grupos más vulnerables. Y era un liberal. Eficiencia en el uso de los recursos. Mejorar la gestión de recursos humanos y financieros. Y por último, participación social. Lo que yo les decía al principio. Los usuarios tienen que evaluar, no solamente evaluar, sino que plantear las necesidades desde su propia vivencia.
Y de hecho, en los CEFAM, lo que se llamaba los consultores de atención primaria, existe consejo consultivo que pueden opinar y coparticipar con el director del establecimiento, directora, en la evaluación y en la planificación de las actividades anuales. Criterio de determinación de qué patologías se van a incluir en las garantías explícitas. La magnitud, la trascendencia y gravedad de la situación sanitaria presente y futura. La magnitud y la gravedad es fácil de entender, pero la trascendencia se lo explico con un ejemplo. Ustedes van a ver que una de las garantías explícitas en el recién nacido es la detección precoz de fenilketonuria e hipotiroidismo congénito. La fenilketonuria es un problema metabólico con la fenilalanina y, por supuesto, el hipotiroidismo congénito es la falta de la hormona tiroxina. Ahora, el hecho de que se detecte en la etapa de recién nacido con un screening o detección presuntiva de la presencia de la enfermedad en el recién nacido tiene una gran trascendencia. No obstante que la frecuencia o la prevalencia es muy escasa. La fenilketonuria, por ejemplo, tiene una prevalencia de 1 cada 17.000 recién nacidos vivos. Pero ¿dónde empieza la trascendencia? Ustedes se darán cuenta que si esas enfermedades provocan un retardo mental, la trascendencia es las consecuencias para la persona, el niño que va a ser persona, la familia y la sociedad, la importancia de evitar esa consecuencia te da el sentido de trascendencia que tiene incluir esa patología dentro del aula. Te lo coloco como ejemplo para que entendamos qué es lo que es la trascendencia y cómo se toma en cuenta además de la magnitud y la gravedad. Tiene que haber una efectividad de las prestaciones necesarias para su control. Tiene que haber infraestructura, equipamiento y recursos humanos disponibles en el país. Depende de la eficiencia del FONASA y las ISAPRES. Y por último, tiene que tener un costo asociado y sustentabilidad financiera. En el ejemplo que yo les colocaba, vale la pena señalar que la detección precoz o screening de la fenilketonuria y hipotiroidismo congénito se comenzó a implementar en el sistema público recién en el año 1990. En el año 1989 existía solamente para las clínicas privadas. Y eso no es que esté pasando avisos políticos, pero ustedes se dan cuenta que si no hubiera sido por ese ya vislumbrar, porque todavía no estaba la reforma, vislumbrar la salud como derecho, no habría sido posible que en la subdirección médica, al servicio estudiante, en la asociación con el INTA, se hiciera un plan piloto en el Hospital San Juan de Dios, muy cerca de Lusach, en el año 1989, y ya en el año 1992, la detección precoz de fenilketonuria y hipotiroidismo congénito era un derecho universal. ¿Cómo se priorizan las patologías AUI? Primero, prioridad para las personas. Lo más frecuente, lo más grave, lo más caro. Y yo te diría también tener en cuenta lo que es la trascendencia. Prioridades para el sistema de salud, que va a atender estas prioridades a las personas. La pregunta, ¿existe tratamiento eficaz? No sacaríamos nada con detectar la fenilketonuria en el recién nacido si no estuviéramos en capacidad de otorgar el alimento especial, la alimentación especial, por lo menos hasta la etapa adolescente. ¿Tenemos capacidad para ofrecerla en todo el país? ¿Esto se produce un debate y consenso social? O por lo menos debiera ser así, en gran parte, y aquí ustedes se dan cuenta, y lo habrán visto en las noticias, y en el desarrollo de los problemas sociales,
influyen mucho los grupos de presión, lo cual puede ser positivo o negativo, porque los que tienen mayor posibilidad de presión pueden introducir patologías en ventaja con otros que no están tan organizados y no tienen posibilidad de presión. No me voy a... No se está... Una ¿Sí? pregunta. Sí. Una pregunta. La ley Ricarte-Soto es... ¿Cómo se consideraría en este aspecto? Porque me surgió la duda, la verdad. No, esa parte, porque yo les voy a pasar más adelante las últimas 5 patologías que se incluyeron. En parte están influenciados por por la ley Ricarte-Soto, pero no cierra completamente las patologías últimas que se incluyeron en las posibilidades de la ley Ricarte-Soto. Vamos a ver en un ratito más que esa influencia hizo que se inscribieran nuevas patologías auge a partir del año 2019-2020, ¿ya? No vamos a ver una por una. Ustedes se darán cuenta que esto se fue avanzando a poco. Primero fueron 15, después 35, se llegaron a 80. Y recién, hace 1 año y medio, 2 años, ya vamos en 85 patologías auge. Vamos a fijarnos solamente en algunos ejemplos. Hay patologías graves, pero que no matan, pero que son una tremenda carga para la familia. Digo, por ejemplo, la esquizofrenia. Ustedes la ven en el lugar 15, ahí, si es que la alcanzan a ver. Patologías que impactan gravemente. Nadie podría que esas son graves, pero sí que inciden gravemente en la calidad de vida de las personas. Y ahí en el lugar 29 les puse vicio de refracción en personas de 65 años y más, especialmente la preficie. Y ahí sí, lo que tú preguntabas, si tú te fijas, en el lugar número 51 está la fibrosis quística, que es una enfermedad pulmonar poco frecuente, pero gravísima y de alto costo. Me estoy fijando ahí, en el lugar 59, estoy poniendo algunos ejemplos, porque esto tendríamos que hacer un seminario de todas las patologías. Pero sí me quiero fijar en el número 59, la hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro. ¿Y por qué me fijé aquí? Porque así como yo les dije que la fenilketonuria y el hipotiroidismo congénito como screening se empezó a traspasar a todo el sistema público en forma universal, la hipoacusia neurosensorial bilateral está dentro del auge, pero solamente para un grupo de riesgo, para el prematuro. No es universal para todos los recién nacidos, como es la fenilketonuria. ¿Y por qué me detuve aquí? Porque hay un grupo de tesistas del USACH de obstetricia que están probando con costo-efectividad, con estudios de incidencia comparativos con la fenilketonuria, que es necesario, es pertinente y es posible establecer la hipoacusia neurosensorial, el screening de hipoacusia neurosensorial en forma universal, o sea, para todos los recién nacidos, porque al tú focalizarte en el prematuro, dejas un gran grupo de recién nacidos que te falta detectar. Estas son las últimas patologías incorporadas. Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más, cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años, cáncer renal en personas de 15 años y más, mieloma múltiple en personas de 15 años y más, y enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de gran carga anímica y de costo para las familias. Y yo te diría que solamente pueden sobrellevar el apoyo a las personas con Alzheimer
las familias que tienen los recursos necesarios. Yo no me imagino una familia tipo con pocos recursos que tenga que cuidar a un padre o un abuelo con Alzheimer. Yo no sé si ustedes conocen casos, pero es realmente una tarea de titanes. Garantías del auge. ¿Qué es lo que es la garantía de acceso? Es recibir atenciones definidas para cada enfermedad, incorporada al auge. Garantías de oportunidad. Se establecen plazos máximos. Les digo, por ejemplo, la dificultad en la visión para el adulto mayor de 65 años. Por ejemplo, la catarata. Si tú haces el diagnóstico, tienes 80 días para dar el tratamiento. Y si el centro de salud al que está escrito la persona no es capaz de cumplir con ese plazo máximo, tiene que trasladarlo a otro establecimiento sin costo para el paciente. Garantía de protección financiera. Cancelar solo el copago. 0 para los afiliados de FONASA A y B. 10% del grupo C y 20% del grupo D y los afiliados a ISAPRE. Los afiliados a ISAPRE no pagan todo, pero sí el 20% de lo que cuesta la intervención. Y la garantía de calidad se basa en cumplimiento de los estándares de calidad. Hay entidades acreditadoras que cada 3 años fiscalizan que se cumplan los estándares de calidad en los establecimientos. Las G se constituyen en derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido ante el FONASA o la ISAPRE. Pero si esto falla, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que corresponden. El ente autónomo es autónomo, que supervisa y fiscaliza que se cumplan los estándares de calidad, de acceso, de oportunidad y de protección financiera, es la Superintendencia de Salud en último término, como juez último, si la ISAPRE o el FONASA no se preocupan de solucionar los problemas que han aparecido en determinados prestadores. Requisitos para acceder a las garantías. Primero, ser beneficiario de FONASA o ISAPRE. Ahora ustedes me dirán, las personas que no ganan nada, las personas indigentes. Y esas personas están en el grupo A de FONASA. La enfermedad, el problema de salud que le afecta debe estar incluido en el auge 80. Esto era hasta el año 2019. Ahora hay 5 patologías más que fueron las que yo les referí. Cumplir con las condiciones especiales de edad, estado de salud u otras definidas para cada patología. Y atenderse en la red de prestadores que determine FONASA o ISAPRE según corresponda. Y esto es importante que ustedes lo sepan. O sea, ustedes no pueden decir, yo quiero ir al ISAPRE y decirle, yo me voy a atender en la clínica de la Católica. No, cada ISAPRE, eso es hasta así. Seguramente van a haber grandes reformas. Pero hasta este momento, cada ISAPRE tiene sus prestadores, convenio con prestadores. Y si tú vas y el médico vas con el certificado del médico, porque es un formulario, y le dices, mire, esta enfermedad que yo tengo es que es. ¿Dónde me va a dirigir usted para que me atienda? Y la ISAPRE tiene su red de prestadores. Lo mismo FONASA. Te tienes que atender en un establecimiento público, no el que tú elijas, sino el que esté determinado por tener ser referente del CEFAM por el cual tú ingresas. El formulario de constancia de información al paciente GES es el mecanismo oficial definido por la Superintendencia de Salud para que los hospitales, clínicas, centros médicos y demás prestadores de salud informen a los afiliados a ISAPRE o a FONASA
la confirmación diagnóstica de una patología incluida en las garantías explícitas de salud. Tiene que haber un centro o en el sistema individual, un facultativo que garantice que ese diagnóstico es auto. ¿Cómo acceder a los GES para beneficiarios de FONASA, como eres FONASA y ISAPRE? El ingreso. Los beneficiarios de FONASA que presentan un problema de salud deben acudir a los establecimientos de la red asistencial pública, siendo el consultorio de atención primaria, digamos el CEFAM, Centro de Salud Familiar, la puerta de entrada a la GES. El diagnóstico. El médico hará el diagnóstico correspondiente verificando si se trata de una enfermedad incluida en los GES y será ingresado automáticamente al sistema. Eso es un sistema computacional y está todo registrado y supervisado. La confirmación. Si hay una duda, un médico especialista podrá confirmar el diagnóstico, prescribir el tratamiento respectivo y derivarlo al establecimiento que corresponde. ¿Cómo acceder en el caso de las ISAPRES? El ingreso, en caso de diagnóstico, sospecha de un problema que es, el beneficiario debe dirigirse a la sucursal de su ISAPRE, hacer presente su condición y completar el formulario correspondiente. Obviamente, en esta situación de pandemia, se han facilitado todos los mecanismos digitales para hacer este trámite. Diagnóstico. La ISAPRE le asignará un prestador, como yo les decía, no cualquiera, sino los que tienen convenio con el ISAPRE, que se encuentre dentro de su red de prestadores establecida para este efecto. Y la confirmación, el prestador de la red, ya no la ISAPRE, el prestador, verificará el diagnóstico y si se cumplen las condiciones de acceso, la ISAPRE lo derivará al establecimiento de la red que proporcionará el tratamiento. ¿Qué pasa si tú no estás de acuerdo? Te mandaron, qué sé yo, al Hospital Centenario, por decir algo, y tú no te gusta ese hospital. El beneficiario podrá aceptar o rechazar al prestador que le ha sido designado. Pero si decide atenderse en un establecimiento distinto a la red, ya sea el sistema público, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Padre Hurtado, el Hospital Barros Luco, pero también los hospitales y clínicas que están en convenio con la ISAPRE, si no aceptan lo que le están ofreciendo, perderán los beneficios del GES, operando para estos efectos la cobertura de la modalidad de libre elección en el caso de FONASA o la del plan de salud complementario si éste estuviera afiliado a un ISAPRE. O sea, entra a pagar lo que tienes pactado con el plan de salud del ISAPRE. ¿Quiénes son los actores de la garantía explícita de salud? El ente máximo, como yo les decía, es la Superintendencia de Salud y que fiscaliza el cumplimiento de la GES, pero en última instancia, la Superintendencia de Salud se encarga de monitorear el cumplimiento de las garantías explícitas en los prestadores de salud, pero en forma intermedia en la persona que está disconforme, que no se ha concluido ninguno de los 4 elementos que consiguieron la garantía explícita, tiene que acudir primero a la ISAPRE o a FONASA. La Superintendencia de Salud también acredita y certifica a los prestadores. Hay entidades acreditadores autónomas que, como yo les dije, acreditan la calidad y la suficiencia de los centros de salud y también califica a los facultativos y solamente puede un facultativo aparecer como prestador de servicios si está en el sistema reconocido por la superintendencia. Todos los médicos, por ejemplo, tienen que estar autorizados por la Superintendencia de Salud. El monitoreo de la superintendencia contempla el monitorear el cumplimiento del GES y gestión ante riesgo de incumplimiento y de garantías incumplidas.
Yo les voy a pasar esta presentación a través de la doctora Paulina, pero ahí están desglosadas según el tipo de patologías. Me quiero centrar en la salud bucal, porque no todos conocen, y hay que decirlo, la ISAPRE no siempre comunica o difunde estos derechos a los pacientes. Y les digo, por ejemplo, si ustedes se fijan en salud bucal ahí, para beneficio de sus padres o sus abuelos, la salud oral integral del adulto mayor de 60 años es un derecho que es. No me pregunten por qué la ley lo dejó así, pero es solamente a los 60 años de edad, ni a los 59 ni a los 61. Pero todo te va a salir gratis a esa edad, e incluso implante dental. Y esto es bueno que lo sepan porque no siempre se difunde este derecho que tienen las personas. Ustedes lo van a poder ver con detención. No me quiero detener uno por uno, pero sí en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles. Están incluidas la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 en enfermedades crónicas, la hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más, y toda una serie de los cánceres más frecuentes. Cáncer cervicuterino, por ejemplo. Me detengo un poco en cáncer de mama en personas de 15 años y más. Y me detendría también en por su gravedad, el osteosarcoma en personas de 15 años y más, que es una enfermedad gravísima. También el control del embarazo, prevención del parto prematuro, síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, analgesia del parto, retinopatía del prematuro, y ahí lo que parecía, lo que les dije antes, hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro, que esperamos que ese trabajo que están haciendo los anestesistas pueda ser tomado en cuenta para extenderlo en forma universal. Entrada en vigencia de la garantía de calidad. Estas fechas son para hacer un poco de historia, son hitos, pero así partió el desarrollo de esta planificación. En el 2013 se establece que solo podrán otorgar prestaciones AUG-GES los prestadores individuales e inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. ¿Y dónde están inscritos? En la Superintendencia de Salud. El 1 de julio del 2014, el año siguiente, los hospitales y clínicas de alta complejidad que otorguen tratamiento en algunos de los problemas de salud definidos para esta etapa, eran 24 desde entonces, deberán estar acreditados e inscritos en el registro de prestadores acreditados de la Superintendencia de Salud. O sea, tanto los prestadores individuales como los centros de salud, los hospitales y clínicas, deben estar acreditados ante la Superintendencia de Salud. Y por último, el 1 de julio, esto 2013, 2014, 2015, quedó esto firme, todos los prestadores de atención cerrada, clínicas y hospitales que brinden hospitalización, que entreguen atención de cualquier tipo a paciente con cualquiera de las 80, ahora 85 problemas de salud, deberán estar acreditados y registrados en la Superintendencia de Salud. Estos son ejemplos de la garantía de oportunidad. Y me quiero centrar aquí porque esto es lo más revolucionario que fue en ese momento. Ahora todos nos han acostumbrado. Aunque no se cumpla siempre, hay que decirlo. O sea, esto no es ninguna maravilla. Pero está contemplada así la garantía de oportunidad. Es el plazo máximo
para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas en las formas y condiciones que determina el decreto de salud que incluye esas patologías. En caso de que el primer prestador asignado por FONASA o ISAPRE no cumple la garantía explícita y la garantía de oportunidad, las aseguradoras tienen un plazo máximo prestador y la Superintendencia de Salud tiene un plazo máximo para derivar a un tercer prestador en caso de que no haya sido atendido. Les puse 2 ejemplos, ahí son muchos. La insuficiencia renal crónica terminal. El tratamiento, desde la confirmación diagnóstica, se tiene que empezar máximo en 21 días. Y a los 7 días tiene que haber una confirmación diagnóstica y ¿qué es lo que se va a hacer? El infarto agudo de miocardio indica un inicio del tratamiento, y esto no podía ser de otra manera, 30 minutos después de la atención de urgencia. En caso de incumplimiento de la garantía de oportunidad auge, el beneficiario deberá concurrir ante FONASA o su ISAPRE para que le asignen un nuevo prestador que lo atienda. La persona tiene un plazo de 15 días después de vencida su garantía para realizar este trámite. Y aquí me quedan algunos minutitos. Esto no todos lo conocen. Todos tenemos un derecho, y esto es una garantía auge, a hacernos un examen de medicina preventiva, un EMP, una vez al año. Tenemos ese derecho. Y no todos lo conocemos y no todos lo hacemos. Tenemos entonces un componente curativo, que son las garantías explícitas de salud, todas las patologías que vimos, pero también un componente preventivo, examen de medicina preventiva o EMP. ¿Qué es el EMP? Es un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital. Pretende reducir la mortalidad o sufrimiento asociados a enfermedades o condiciones prevenibles o controlables, tanto para quien la padece como para su familia y la sociedad. ¿Quiénes tienen el derecho? Todos los beneficiarios de FONASA, como yo les decía, todos los beneficiarios de FONASA o ISAPRE en diferentes etapas de su vida. Vamos a ver que esto es muy importante, tanto para la embarazada, por ejemplo, como el adulto mayor. Se incluyen a todos los recién nacidos, las mujeres embarazadas y las personas mayores de 15 años, así como algunos grupos de edad específicos, según el problema de salud a detectar precozmente. El EMP es el examen de medicina preventiva en general, del recién nacido, de la embarazada. El EMPA es el examen de medicina preventivo del adulto. Y el EMPAM, muy conocido, es el examen de medicina preventiva del adulto mayor. ¿Cómo se puede acceder? Dijimos que no todos lo conocen. Tiene un carácter voluntario. Si no estamos, obviamente, no estamos obligados a hacernos el EMP, pero sí tenemos que saber que tenemos derecho. Tiene un carácter voluntario y gratuito para los oficiales de FONASA y SAPRE, siempre que se atiendan los prestadores de la red de atención. No en el que a mí se me ocurra, sino con lo cual el sistema tiene convenio. Si la persona decide realizarse el EMP con prestadores diferentes a los que ha definido su aseguradora, perderá el beneficio de la gratuidad y deberá cancelar el copago correspondiente por las prestaciones, según su plan de salud. Independiente del lugar en que se realice, debe ser informado obligatoriamente por las aseguradoras a la Superintendencia de Salud. Examen de medicina preventiva como estrategia de aminorar los riesgos en la persona. El objetivo de la prevención primaria es evitar la ocurrencia de la enfermedad, reduciendo la exposición a factores de riesgo, modificando conductas o a través de la inmunización. Esa es la prevención primaria, antes de que aparezca la enfermedad. Esos son los niveles de prevención de Level y Clark. Antes de que aparezca la enfermedad.
La prevención secundaria, en cambio, identifica individuos asintomáticos en una etapa temprana de la enfermedad, en la cual se asegura una respuesta significativamente mejor que el tratamiento aplicado cuando la persona esté sintomática. Ejemplo típico es el derecho a la mamografía de las mujeres. Por ley, eh, esta facultad de hacerse la mamografía gratis es, no sé por qué, a los 55 años. Y esta prevención secundaria está dada fundamentalmente por el screening. Examen presuntivo, no diagnóstico, presuntivo de que pudiera, en una cierta probabilidad, la persona tener una patología, la cual solamente puede asegurarse con un examen confirmatorio. Criterios de inclusión en el EMP. Carga de la enfermedad, mortalidad, morbilidad, sufrimiento, costo del tratamiento y efecto en la familia y en la sociedad, la trascendencia que es. Validez y aceptabilidad del procedimiento para identificar condiciones en etapa asintomática. O sea, que sea aceptable por la población ese examen de screening. El ejemplo típico es el PAP. Obviamente, no puedo referirme, pero debe ser molesto, pero en ningún caso para no querer hacerse. Es aceptable por la población. Tiene que estar balanceado los riesgos versus los beneficios. Y esto tiene que ver con la sensibilidad, especificidad, seguridad, simplicidad, costo y aceptabilidad. Todo examen de screening, no sé si ustedes han tenido clases de screening, pero la sensibilidad es la capacidad del screening o el test o la prueba de captar a casi todos los posibles enfermos, o sea, verdaderos positivos dentro del total de enfermos. Y la especificidad, como dice la palabra, detectar específicamente a los que no tienen la enfermedad y que la prueba no dé demasiados falsos positivos. O sea, que te eche por el desvío, si le parece que está enfermo, tú lo metes en una cadena de exámenes de confirmación y pierde el paciente y pierde el sistema. Esto es para muy de pasadita, porque no es el motivo de la clase, pero el screening es el proceso de identificar a aquellas personas que tienen un riesgo suficientemente alto de tener una condición específica que amerita una evaluación mayor o una acción directa. El tamizaje se ofrece en forma sistemática a una población que no ha solicitado atención médica por sintomatología, no percibe la sintomatología, y lo realiza y es iniciado por la autoridad de salud y no a petición de un paciente que solicita ayuda por alguna molestia específica. Esto es diferente al término diagnóstico, en que la prueba, el diagnóstico, se caracteriza por la especificidad. O sea, no te diagnostica jamás de más, o por lo menos en términos probabilísticos. Un diagnóstico bien hecho no debería equivocarse y decirte que estás enfermo cuando no lo estás. Vamos a tener un poquitito aquí en las embarazadas, porque es muy, muy importante. Están en el GES la diabetes mellitus gestacional, la infección por VIH, sífilis, infección urinaria, sobrepeso y obesidad. No tenemos tiempo, pero con Paulina venimos de una presentación de trabajos de alumnos en que se habla de todo el riesgo obstétrico de las personas con malnutrición, por ejemplo. Hipertensión arterial, el beber problema. El alcoholismo está dentro del beber problema, pero una persona puede tener beber problema y no tener alcoholismo, porque el alcoholismo ya ha pasado a una etapa de adicción. Y aquí el examen de screening es el audit, una especie de encuesta que determina quiénes son las personas que probablemente tienen un beber problema. Y el tabaquismo. En el recién nacido, la fenilketonuria, el hipotiroidismo congénito,
la displasia del desarrollo de cadera y últimamente el test de screening de la hipoacusia congénita. En los adultos mayores es importante la autonomía funcional. Lo más importante en el adulto mayor es conservar las funciones y especialmente sobre las actividades de la vida diaria y la inserción en la sociedad. En las mujeres de 50 a 59 años, la mamografía para el cáncer de mama. Y volviendo a lo que yo les decía del adulto mayor, para ver la autonomía funcional, si ustedes se fijan en la lámina abajo aparece el EFAM. ¿Y qué es lo que es el EFAM? Tienen que conocerlo. El examen de funcionalidad del adulto mayor. Y hay una serie de pruebas, incluyendo exámenes de las capacidades mentales del adulto mayor y la capacidad de movilizarse, que hacen que sea clave para todas las medidas que se tomen para prevenir complicaciones en el adulto mayor. Profe, Ahí, sí, dime. yo tengo una duda. Sí. ¿El MP, uno acá se puede hacer como cualquiera de estos exámenes? O sea, ¿uno se podría hacer todos estos exámenes en un año y salir dentro del MP o solamente es uno? No, todos. Por Ah, ejemplo, pongamos la embarazada, bueno, es durante el embarazo, eso no cabe duda. Pero pongamos en el caso de, por ejemplo, los recién nacidos no, porque es una sola vez cuando recién nacidos, pero las... espérate, déjame ver. puede ser, por ejemplo, una mujer mayor de 25 que se haga el Papa Nicolau y además el tema de la diabetes o la sífilis. ¿Se Por podría hacer todo supuesto, eso y por cae dentro del supuesto, MP? todo. Esa es la gracia. Sí, es por eso que se llama examen de medicina preventiva. El interés del salubrista es prevenir más que tratar cuando está avanzado. O sea que al sistema le interesa que tú te hagas esos exámenes. Todos. Ah, ¿Ya? ya, gracias. No tenía idea. De aquí un resumen. Lo que tú decías. La embarazada, diabetes mellitus gestacional, glicemia en ayunas, test de ELISA, BRL, en los recién nacidos, fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito. Esto es importante, adultos como ustedes, beber problemas con el audit, es el test para detectar que hay beber problemas, aunque no haya llegado a adicción al alcoholismo. Tabaquismo. No tenemos tiempo ahora, pero hay un cuestionario de la 5A que ustedes lo pueden buscar en internet, pero es más o menos una forma de saber que la persona ya es adicta. Obesidad, índice de masa corporal, hipertensión arterial, diabetes mellitus, sífilis, tuberculosis. En las mujeres de 25 a 64 años, Papa Nicolau, mamografía, colesterol total en adultos de 40 y más años. Todos estos exámenes son excluyentes. Todos, dependiendo de la edad, puedes tener el derecho a hacértelos. Y una vez al año tienen que prestarte esa posibilidad. Ahí está la estrategia 5A. ¿Cómo se ayuda a los pacientes a dejar de fumar? Averiguar, aconsejar, acordar una especie de acuerdo con el paciente, ayudar y acompañar. Y en el acompañar especialmente terapia de grupo. En el examen de medicina preventiva, el beneficiario accede voluntariamente. El Ministerio de Salud define el examen de medicina preventiva y metas de cobertura y evaluar el resultado. Aquí no me quiero detener, pero yo creo que estamos en la hora, Paulina, ¿no es cierto? ¿Paulina? ¿Pauli? Sí, profe, ya estamos. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Lo importante es que queden con la idea
de que estas garantías explícitas tienen que ver con un impacto en la salud y que cumplen con las expectativas de la población en cuanto a lo que más los afecta, los plazos y la oportunidad en que le resuelvan el problema y que no se produzca una catástrofe para la familia en cuanto a la parte económica. Y esto está vigilado en la pirámide, la parte superior de la pirámide, por la Superintendencia de Salud. Bueno, son muchos los temas, este tema da para mucho, pero en esta hora que hemos tenido, espero que les haya quedado claro cómo es todo este sistema. No sé si tienen preguntas. Yo tengo también otra duda. Sí, Javiera. Ya, entonces, respecto al tema este del MP, uno cuando se lo quiere hacer, el primer proceso es como averiguar cuáles son los centros que están afiliados. Por ejemplo, yo tengo ISAPRE, entonces tendría que averiguar los centros que están afiliados en mi ISAPRE, y después cómo hago para que eso salga como parte del MP, porque, pucha, yo no tenía idea de esto y yo soy una persona muy enferma, entonces siempre me hago tú tienes que ir a una sucursal del ISAPRE y tú dices, yo quiero, ni siquiera tengo el derecho, quiero hacerme mi examen de medicina preventiva. Y ellos te van a derivar al establecimiento o al especialista que tienen convenio con ellos. Ah, ya. Como es. Ya, Tú ni siquiera vas a decir, vengo a exigir, quiero hacerme el examen de medicina preventiva que me corresponde. Punto. Ya, bueno, un placer verlas y haberlos conocido. Sé que son de química y farmacia y algunos de bioquímica. Y no sé, ya yo creo que ya no me voy a tocar clase con ustedes, pero lo único que me perdí de haberlos conocido presencialmente. Muchas gracias y hasta aquí llegamos entonces. Ya, Paulina. Gracias, profesora, a usted. No sé si hay más preguntas, dudas, consultas. Aprovechar al doctor Muñoz. ¿No? Entonces, si no, descansamos hasta 4:45 y retornamos con la clase del doctor Pizarro. Gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Me toca la última clase del día y junto con saludarlo, sé que están cansados. Escuché gran parte de la clase muy interesante de auge, de GES, y todo lo que son los exámenes preventivos. Así que muy interesante la clase que tuvieron hace unos minutos atrás y creo que voy a tratar de hacer un vínculo con eso porque a mí me toca hablarle de políticas públicas. Me parece que voy a tratar de hacer una cosa un poquitito más interactiva y me comprometí con Paulina a mandarle al menos un buen texto para leer, para que ustedes puedan profundizar en un área en específica que puede ser interesante de qué son las políticas públicas. Entonces, si les parece, y solo les pido para saber que están acá presentes y que no estoy hablando solo, que podamos interactuar un poquito en algunos temas. Entonces voy a ir presentándoles unas diapositivas, voy a mostrar una o dos o tres diapos y después vamos a ir como reflexionando de un tema. Pretendo no alargarme mucho, pretendo más bien ir a la esencia de lo que son las políticas públicas en salud y pretendo que hagamos una pequeña reflexión que sea de utilidad para todos nosotros, construir esta idea de lo que es una política pública en salud, qué importancia tiene en un país, en un territorio, para qué nos sirve y para qué desde la mirada de profesionales de distintas áreas del saber pudiéramos aportar en la construcción de políticas públicas en salud. Así que les voy a hacer una pequeña presentación, voy a tratar de ir dando los temas que a mí me parece van a tener especial interés para ustedes. Entonces, entiendo que ahí lo están viendo. Entonces, vamos a hablar de políticas públicas en salud. Políticas públicas en términos extensivos, pero las que ocurren en el sector salud. Y tenemos una serie de temas, vamos a hablar un poquito de lo que es el Estado, vamos a tratar de definir cuáles son las acciones de salud, vamos a ver cuáles son algunos elementos de análisis, algunos ejemplos y nos vamos a preparar para un mini taller, pero más bien vamos a conversar de un tema, puesto que nos tocó muy tarde hoy día, vamos a tratar de hacer una reflexión de día 23 de diciembre. ¿Qué es lo que es una política de salud? Hay miles de definiciones y yo les puse una, no les puse las 10 divisiones que hay, pero hay unos que avanzan más a una definición más clara
pero la gran mayoría de las definiciones concentran en lo que hace el Estado en salud, pero también la definen como este hombre, Daye, que define qué es lo que hace o lo que no hace, que también es parte de la política. Cuando uno deja de hacer algo, también es parte de la política, ¿ya? Y claro, todo el mundo habla, hay que hacer una política, hay que hacer esto en salud, pero a veces no se entienden los marcos conceptuales, a veces no logran comprenderse y a veces quedamos mucho en hablar y poco en el hacer. Entonces es importante que en este tema entendamos que las políticas públicas en salud son aquellas que tienen ciertos efectos, ciertas importancias. ¿Y cuáles son los efectos y las importancias? Es que están puestas en lo que son las funciones esenciales de la salud pública. Cuando un país tiene que decir, ¿cuáles son mis funciones? ¿Qué tengo que hacer yo en salud? Bueno, yo tengo que ser capaz de evaluar lo que está pasando en la salud de la población. Yo tengo que a partir de esa evaluación investigar qué cosas son las cosas más importantes para hacer, y después tengo que ver cuánto me cuesta, los recursos y todo, y después tengo que ir viendo cómo se implementan para volver a ver qué funcionó, qué no funcionó, y volver a hacer una evaluación, qué es lo que está pasando en las poblaciones. Eso, en palabras sencillas, son las funciones esenciales de la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud, los ministerios ocupan mucho estos conceptos de decir que la responsabilidad del sector salud, del Estado, es cumplir las funciones esenciales de salud pública. Que si uno las ubica en un territorio, uno tiene que ser capaz de evaluar lo que está pasando en la población y a partir de esa evaluación tener la capacidad de definir el desarrollo político. Aquí cada vez más lo central del desarrollo político es que se haga con los ciudadanos, con las y los ciudadanos. Ya no se habla tanto de un grupo de meritocracia, de expertos en salud que construyen políticas públicas, más bien se dice que hoy día cada vez más hay que avanzar a hacer y construir a partir de evaluaciones con los ciudadanos, las y los ciudadanos, construir políticas públicas que tengan impacto en salud, a partir de prioridades que da la salud. Entonces, solo a modo de resumen, lo que estoy tratando de decir es que estas funciones que son esenciales en la salud se construyen, las misiones se construyen a través de políticas públicas que en general nacen de un diagnóstico, que ideal es que sea muy participativo, y de una priorización y definición de políticas que también define la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Y eso hace que se asignen los recursos. No existen políticas públicas sin recursos. Se requieren recursos financieros, económicos, sociales, recursos humanos, infraestructura para que las políticas públicas funcionen. ¿Y por qué esto es muy importante? Por los accesos, ¿verdad? Para que toda la población, o si es una política focalizada, un grupo de la población, entonces tenemos políticas como universales para todo el mundo, o políticas más pequeñas, más focalizadas en el grupo, por ejemplo, de mayor necesidad o que tienen más brecha, ¿verdad? Focalizada. Entonces, el concepto de acceso aquí es muy importante en salud. Y para eso se construyen políticas públicas. En definitiva, en esencia, el desafío es cambiar la conducta de la población. Que si yo quiero que tenga una conducta distinta, yo tengo que construir una política pública. Entonces, y en definitiva, hemos conversado sobre lo que es una política pública, que se entiende como lo que el Estado hace o no hace para, en definitiva, cambiar o no cambiar una conducta de la población. Y para eso tiene que ser el Estado capaz de cumplir las funciones esenciales de salud pública, que es ser capaz de desarrollar un diálogo con las comunidades y tener clarísimo cuál es la evaluación diagnóstica, qué está pasando en mis comunidades, a partir de hecho priorizar algunos temas y después, ¿verdad?, construir políticas públicas, que significa acceso de disponibilidad de recursos para hacer acceso a esas políticas públicas y ver los resultados, evaluarlos. Eso es en definitiva una política pública. Entonces, y aquí viene la primera pregunta, es en este concepto de lo que es una política pública, entender que las políticas públicas en salud se construyen sobre temas que son públicos, que son de la comunidad. No se construyen con temas que son personales, individuales. Por ejemplo,
Se define que el tabaco es un problema público, porque nos afecta a toda la población, impacta en el medio ambiente, aumenta la población con cáncer, ¿verdad? Y por ende, ¿verdad? La sociedad en su conjunto, pero por supuesto no todos están de acuerdo. Hay gente que dice que es una decisión individual, que es privada, que cada cual define si fuma o no, y que por lo tanto el Estado, la institucionalidad no tiene que meterse. Y ahí nacen, o se discute mucho, que si es necesario introducir acciones o políticas públicas para controlar el tabaco. Hoy día está a punto de salir de tabaco, y la gran discusión de fondo es si el tabaco, ya con todo lo que hay, es una decisión ya más bien individual, el que quiere fumar ya fuma, no meterse más con políticas públicas, versus otros que opinamos que el impacto a la salud, lo tóxico del tabaco, no solo el que fuma, sino que al que está alrededor, al medio ambiente, a la sociedad en su conjunto, porque todos pagamos después los cánceres, todos pagamos, ¿verdad?, los enfermos crónicos que afecta la patología del tabaco. Entonces, hay una discusión si es público o es privado. Y ahí siempre hay una reflexión profunda de definir si esto es un tema público o es un tema privado. Entonces, abro la pregunta, abro el debate sobre algunos temas que, a juicio de ustedes, si son públicos o privados. Por ejemplo, la alimentación. ¿Es público o es privado? Y si es público, requiere políticas públicas en salud. Si es privado, no. Uno no puede meterse en la cocina mía o en la cocina de una ciudadana. ¿Por qué me voy a meter en la cocina de un ciudadano o una ciudadana si es un tema privado? ¿Por qué el Estado se puede meter en la alimentación? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes de la alimentación? ¿Es fruto de política pública o no es fruto de política pública? Samuel. Yo considero que garantizar, o no completamente garantizar, sino que facilitar acceso a los alimentos básicos para la supervivencia es tema de política pública. Pero ya temas, por ejemplo, de que un tipo de Chuchunco City quiere comer caviar porque le gusta, o quiere comer filete, eso ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, alimentos básicos, leche, legumbres, arroz, papa, yo considero que deberían ser temas de políticas públicas para garantizar un nivel de nutrición mínimo para la gente. Ok. Samuel, en síntesis, tú propones que lo que es público, que lo que requiere política pública es como el nivel de evitar el hambre, ¿verdad? De la hambruna, lo que se dice la alimentación básica de una persona o de una comunidad. Y ahí el Estado debe tener políticas públicas, pero ya la decisión individual de cuánto come, qué come, tipo, ya no es del Estado, sino que es individual. ¿Qué opinas, Javiera? ¿Qué opinión tienes tú sobre este punto? Yo opino algo parecido, pero más con el tema de que, a ver, si bien obviamente nadie puede obligar como el tipo de dieta que puede seguir uno, por ejemplo, si alguien es vegano o es omnívoro, pero lo que sí creo que debería garantizar el Estado es el tema de que las comidas esenciales como de la pirámide alimenticia, o sea, por ejemplo, todo lo que es considerado como sano, debería garantizarse de como que la gente pueda acceder a esto, porque, por ejemplo, un tema que mucha gente evita cuando se habla de la obesidad, dicen, ay, tú eres gordo porque sí, no sé qué. Y a mí me ha tocado ver mucho que en verdad hay gente que tiene que alimentarse de cosas como tan rápidas como una lata de atún o algo de un mall, porque no hay dinero, no hay tiempo. Entonces, yo creo que el Estado debería como tomar en cuenta eso, que es algo que no se toma mucho en cuenta, que es el tema de que la comida sana sea barata, también el tema de garantizar que la gente tenga sus tiempos para prepararse comida. Y todo eso conllevaría también a que así la obesidad bajaría, porque no solamente es un tema de poner sellos, es un tema también de que si alguien quiere comer una ensalada, tenga el tiempo y el dinero para hacérsela, porque si no va a optar siempre por una hamburguesa de 2 lucas. Muy interesante, porque Javiera complementa un poco lo que plantea Samuel. Yo estoy tratando de resumir lo que ustedes han estado planteando, no sé si hay otra opinión. Javiera plantea que más allá del hambre, ¿verdad?, que es el derecho a tener una alimentación adecuada, y
la posibilidad real que la sociedad no la da muchas veces, puesto que por distintas razones el acceso a alimentos más saludables cuesta mucho más que a alimentos menos saludables. Pero por supuesto hay una definición individual de que si yo quiero una dieta más bien vegana, yo soy más carnívoro, yo soy más omnívoro, ya esa es una decisión, pero dentro de un marco, de un entorno que no sea tan obesogénico como es el actual. Ojo que aquí también se abrió un tema de obesofobia, ¿verdad? O de esta cosa como de que tú eres obeso, qué mal, ¿verdad? Un poco bastante discriminador que la sociedad pone a la población que tiene exceso de peso. Y en realidad no es culpa de las personas, es culpa de un entorno que produce esto y que más aún, ¿verdad? El castigo o el tratar mal a personas que tienen sobrepeso incorpora una mirada muy individual, como que es responsable de cuando hay un entorno que lo impide. Yo creo que ahí hay una discusión súper potente. Yo ya tengo listo el primer paper que le voy a mandar a Paulina para que se lo lean, que es el derecho a la alimentación que se está discutiendo en la Constitución Política de Chile. Hay una discusión muy profunda en este tema porque habemos varios que pensamos que este sí debe ser materia de políticas públicas, puesto que los entornos en que vivimos, los tipos de alimentos que vivimos y la manera de comer que vive el mundo nos está llevando no solo al sobrepeso y la obesidad, sino que nos está condicionando un gran daño a la ecología, está impactando en el cambio climático, fundamentalmente, ¿verdad?, a través de lo que se llaman las sindemias, que son la base, son alimentos muy ultraprocesados que producen mucho daño a la salud y al medio ambiente. Aquí hay un tema de política pública que es discutir y reflexionar. Yo le voy a mandar a Paulina el link para que lo lean y ahí tenemos el primer texto. Paulina, ¿quieres agregar algo más? Sí, Tito, decir que las políticas públicas son altamente dinámicas, por lo tanto, el concepto de que hoy día es un problema público o privado, perdón, en el tiempo puede pasar a ser un problema público. Van Súper. cambiando. Súper interesante esa acotación, Paulina, porque justo iba a meter un tema que le da más dinamismo, espero que les esté interesando lo que estamos discutiendo. Cuando estábamos hace unos años atrás discutiendo distintos temas de salud, a alguien se le ocurrió encuestar a las comunidades para decirle cuál es el problema público que a ellos les más afecta en salud. Entonces se hizo un levantamiento en todo el país, en todas las comunidades. Es un estudio muy grande que se hizo por ahí por el 2000 y algo, y las comunidades hablaron, opinaron. Y adivinen cuál fue la opinión qué fue lo que más se dio como política pública. Les voy a mencionar algunas. Se puso obesidad, basura, el GES que ustedes vieron ahora, y se puso perros, animales de compañía, ¿cómo le llamo? Animales de compañía. ¿Cuál creen que fue? Ahí les puse 4. De las cosas que salieron, salió mucho atención de especialistas. ¿Qué creen que fue lo que más salió? Díganme, pongan un número 1 en el chat si creen que fue obesidad, 2 basuras, 3 GES o 3 o 4 animales de compañía. En realidad decían perros vagos o perros abandonados o animales abandonados. Ese era como el concepto que estaba puesto. ¿Quién creen que es lo que más pesó a la comunidad? 1, 2, 3 o 4. Obesidad, basuras, GES, animales de compañía. Voten en el chat. 1, 2, 1 o 4, dice Pilar. ¿Qué más? 1. Miren qué interesante. Yo creo que a mí me habría encantado que hubiese sido obesidad, pero les tengo que informar que no fue obesidad. Sigan tirando números. Le preguntan a todas las comunidades, ese informe está, yo se los puedo mandar, pero yo sí me comprometo a mandar el informe del derecho a la alimentación, y en esto en particular ganó todo lo que eran los animales de compañía, lo que significan los perros abandonados, lo que significa el maltrato animal. Ese fue un tema central que salió en todas las comunidades, en todos lados, en todo Chile, y bueno, obligó al Estado a definir políticas públicas en salud. Y habían algunos en salud que decían, no, si los
los animales de compañía es un tema privado. ¿Cómo nos vamos a meter en un tema que es privado? Y no, pues. La ciudadanía en su conjunto planteó que este era un tema público que requería de leyes, de normas y de una preocupación del Estado. Y ahí aparece la ley de tenencia responsable, el codificar el maltrato animal como un abuso de los seres humanos hacia los animales, el cuidado y el respeto hacia los animales de compañía y el buscar mecanismos de control de los perros abandonados, ¿verdad? Que hasta el día de hoy es insuficiente, ha faltado, pero se ha avanzado mucho en este conjunto de políticas públicas y probablemente ahí hay una gran brecha de cómo seguimos avanzando en lo que se entiende como concepto de comunidad. La comunidad tiene que ver con un entorno y en esa comunidad también están nuestros animales de compañía, ¿verdad? Y que cómo lo tenemos que respetar en nuestra relación con el medio ambiente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no era considerado política pública y que después aparece. Bueno, lo que he tratado de venir con estos ejemplos es que las políticas públicas, como planteó Paulina, son dinámicas y dependen de una decisión pública. Y ojalá sea a través de un debate o un consenso, pero muchas veces pasa por los lobbies, por las presiones de grupos en la que se define una u otra política pública en salud. Y muchas veces el pueblo no está presente, que eso es lo lamentable a veces y por eso que hay ciertas brechas desde el punto de vista que la ciudadanía está pidiendo A, B, C y que a veces los gobiernos hacen C, D y E. Y en salud es un tema capital porque nos toca día a día, así que la idea es que seamos capaces de construir propuestas, ¿verdad? Y de cuidar modelos de control para que efectivamente las políticas públicas avancen en este tema. Súper, me meto entonces a continuar con la presentación. Ya tenemos el primer compromiso de mandarles del derecho a la alimentación. Me quedé en esta lámina, dijimos que la política pública, el objetivo que cumple es cambiar la conducta de la población. Por lo tanto, el desafío es de asumir que hay algo público que se desea cambiar. Y no siempre estamos de acuerdo si algo es público o no. Entonces, pues, les pongo esto que ustedes deben saber por matemática, por cálculo y por todos los cursos que ustedes pasan, ¿verdad? Que lo que uno espera con una política pública no es muchas veces que ayude a un individuo, sino que se mueva la población, que si es la población, este es un ejemplo, está puesta en un nivel gaussiano, una curva gaussiana, uno dice poder mover con la política pública hacia un lado y que efectivamente seamos capaces de moverla para este lado, ¿verdad? Y que no, implique, por ejemplo, si uno hace una política pública que se mueve a este lado, ¿verdad? Yo corro las poblaciones y aunque la muevo un poquitito, se me corre la población para un lado o para el otro, ¿verdad? Y ahí hay políticas públicas que tienen efecto o no tienen efecto. En las políticas públicas uno tiene también tener un modelo de evaluación para decir si estas cosas funcionan o no funcionan. Y a veces nos vamos para atrás, y a veces nos equivocamos, ¿ya? Y a veces hacemos algo y la evidencia muestra que resultó ser todo lo contrario. Voy a poner un ejemplo. Transantiago. Todos estaban de acuerdo en el Transantiago, había que cambiar el sistema, las micros amarillas eran terribles y todo. Instalamos el Transantiago y error tras error, ha sido un fracaso. La gente hoy día dice que se demora mucho más que antes en movilizarse de un punto de una ciudad al lugar de trabajo. Entonces, hay cosas que funcionan bien en lo conceptual, pero cuando uno se va a la implementación de las acciones que hay que hacer, se da cuenta que la cosa es distinta. Y aquí hay un tema central de las políticas públicas de que yo giro la curva de una conducta, de una acción hacia la izquierda o hacia la derecha, tratando de aumentar la población más bien normal, o la conducta la mueva hacia una conducta más saludable, ¿verdad? Más de beneficio, en contra de una que no tenga beneficio. Por ejemplo, uno se instala con el tabaco, le pone ley de etiquetado, le suben los precios y uno ve un impacto que baja en un 10% el consumo. Siguen habiendo personas que fuman, pero la población en su conjunto disminuyó el hábito tabáquico. Entonces, ese es el objetivo de una política. No se busca la cosa individual, se busca la cosa poblacional. ¿Ya? Voy a ponerles un ejemplo más cercano a lo que ustedes trabajan y estudian, farmacias populares. Esta fue una idea de un municipio de Recoleta, pero que después se sumaron todos los municipios, ¿verdad? Dijeron, esto no puede ser, que pagamos 10 a 20 veces más caro
los medicamentos. Pero esto nace de una evaluación de que cuando uno mira el gasto de bolsillo, este concepto de gasto de bolsillo significa de cuánto yo pago para comprar un remedio, cuánto tengo que poner versus lo que me da el Estado. Y resulta que las poblaciones adultas mayores y las poblaciones más pobres ponen mucho porcentaje de su gasto de bolsillo para comprar los medicamentos que requieren. Y esto fue un tema central en el país, sigue siéndolo, ¿verdad? El problema que la gente no confía en el Estado, en los medicamentos que da el Estado, va a comprar el sistema privado y le sale muy caro. O el Estado no le entrega los medicamentos que se requieren. Eso mismo pasa para los dispositivos. Entonces alguien dice, bueno, vamos a instalar farmacias populares, gran lobby, gran pelea, ¿es válido o no es válido? Esto es más bien privado, es público, ¿por qué nos estamos metiendo en algo que debería regular regular el mercado? Finalmente, cuando uno mira los resultados, uno dice, aquí hay un impacto del punto de vista de los precios, y uno ve que claramente los precios son mucho más baratos cuando uno mira, por ejemplo, medicamentos en distintas farmacias, no sé cuáles los que puse acá, pero si uno se fija, las cadenas vale 11.000, un paracetamol en gota, y en una farmacia popular vale 350. Y si uno mira en Cerro Navia, en los alimentos que se usan en patologías, el tracto digestivo o enfermedades sistémicas, ¿verdad? Que requieren ciertas, por ejemplo, un diabético que requiere de glucerna, que es un alimento especial para personas con diabetes, bueno, en las cadenas vale 19.000 pesos, 18.000 pesos, en la farmacia de Cerro Navia vale 13.000. Claramente hay una disminución. Y como lo logran, bueno, ocupan la central de abastecimiento, la Cenabas, que compra grandes volúmenes de medicamentos a precios mucho más bajos, y en donde la farmacia comunitaria o popular, o como se le llame, disminuye sus márgenes de ganancia y genera una ganancia, un costo mucho menor. Esto no tiene que ver con la farmacia del consultorio, que es gratuito el medicamento, esto no tiene que ver con algunas prestaciones que se cubren con la ley Ricarte-Soto y la ley GES, que son muy pocas y cubren algunas cosas, sobre todo dispositivos y algunos fármacos que se cubren con algunas de esas patologías. Por ejemplo, la diabetes, la insulina se la entrega el GES, y eso, el copago es mucho más bajo, entonces, para medicamentos o fármacos que no se ocupan en las distintas políticas públicas que tiene el país. Este es el concepto de que una política pública puede nacer del Estado, pero también puede nacer de una comuna. También puede nacer de los ciudadanos que presionen para que una política pública se transforme y se haga realidad. Ejemplo, la Ricarte-Soto, que es un periodista famoso que padece de una enfermedad terminal, levanta la necesidad de tener una ley para cubrir ciertas enfermedades especiales, y de ahí nace la Ricarte-Soto, que finalmente se transforma en ley con un presupuesto muy ancho para poder beneficiar a muchas personas que es imposible que comprar los medicamentos porque son de alto costo. No sé si se va entendiendo el concepto. Lo importante con esto es meterme en el segundo concepto de la clase, y con esto espero terminar la clase más bien hoy día virtual y dejarle algunos desafíos para la casa de Navidad. Que entendamos por qué el Estado es, qué hace el Estado, qué es el Estado, por qué este Estado que construye políticas públicas. Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión que tiene que ver con un concepto de empresa. Vamos a tratar de dividir una empresa privada y una empresa del Estado. Entonces uno dice, la empresa privada, voy a imaginarme, ahora que estoy frente a un computador, esta es una empresa, yo tengo un computador que es un Hewlett Packard. Entonces estoy imaginándome la Hewlett Packard, olvídense el nombre, que es una empresa grande, debe ser china o gringa, y que produce computadores, una gran empresa. Y uno dice, esta es una empresa compleja. Porque produce computadores, ¿ya? Y para producir computadores tiene que producir sistemas, teclados, comprar, etcétera, etcétera. Y tiene muchos trabajadores que construyen computadores. Y eso es cierto. Esa es una empresa difícil, grande, poderosa, que sus indicadores son cuántos computadores vendes. Ahí está. Ahora miremos al Estado. Miremos a un sector del Estado. Miremos a salud o miremos a educación. ¿Qué produce salud? ¿Qué produce educación? ¿Qué produce la empresa Ministerio de Salud?
¿Qué produce la empresa Ministerio de Educación? ¿Qué creen que produce, estimados? Versus una empresa de computadores que produce computadores. Y su indicador es, está vendiendo 10 computadores, al año siguiente vendió 12, le está yendo bien, al año siguiente vendió 8, le está yendo mal. ¿Qué produce el Ministerio de Salud? ¿Qué produce? Y la pregunta es, para producir, lo que hace es políticas públicas. ¿Qué produce? Ruth, Mac, Yaritza, Estefanía, Bianca, ¿alguna opinión? Samuel, Simón, Net, ¿alguna opinión? ¿Estará bien decir como hospitales, cosas así? ¿Ya? Entonces produce hospitales. Entonces, mientras más hospitales produzca, mejor es. Sí, produce hospitales, es verdad, pero no es solo eso lo que produce salud. ¿Qué más produce salud? Cosas no tangibles. Por Cosas- ejemplo, mejor calidad de vida, más expectativa de vida, menor incidencia de, no sé, adicción, menor probabilidad de cáncer de mama. Cosas como Correcto. esas. ¿Qué produce el Ministerio de Educación, por ejemplo? Muy bien, súper bien. Gente educada, gente con educación básica y educación media y bla, bla, bla. Exacto, exacto. Muy bien. Eso es. Entonces, el Estado es más complejo. Entonces, si uno dice, el Ministerio de Salud son empresas mucho más complejas. Cuando miramos la teoría del Estado, en los que estudian esto, dicen que el Estado es una entidad compleja y que las empresas en su conjunto en general, por ejemplo Google, todas las empresas son más bien de complejidad media o básica, porque si uno ordena A más B más C más D, sale un computador. Quizás lo más complejo es el marketing. En cambio, el Estado, casi todas las cosas son complejas. Ruth mencionaba hacer un hospital. Si hay algo difícil, es construir un hospital. Es muy complejo, ¿ah? Y uno termina construyendo ese hospital y ya se arrepintió de la construcción del hospital porque se dio cuenta que la población cambió, que las patologías son otras, que las necesidades son otras, que hoy día los payones se hacen de una manera y no de otra. Es complejísimo hacer un hospital. Bueno, es complejo, el Estado es complejo, pero además tiene otro problema el Estado, y con esto quiero decirle al menos 3 características. Uno, que sus gerentes generales los define el pueblo cada 4 años en Chile. Cada 4 años los cambian el gerente general. Y olvídense, los gerentes de cada una de las secciones los cambian a cada rato, los ministros, los encargados de división. No es fácil hacer políticas públicas que duren en el tiempo cuando su gerente general a lo más dura 4 años, en el mejor de los casos. 2, es que el Estado solo puede hacer lo que la ley dice que tiene que hacer. Esto es una consigna en el Estado. En la empresa privada, haga lo que haga, siempre que no quiebre la ley, está pálido y puede, para vender computadores, puede hacer computadores rosas, computadores azules, verdes, amarillos, con letras chicas, letras grandes, le da lo mismo. Nadie lo va a objetar. En cambio, el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite que haga. Si a mí me dice que yo puedo hacer educación, yo puedo hacer A, B, C, D, yo no puedo hacer D, E, F, G. Entonces es bastante duro, porque esto viene amarrado por una cosa que se llama burocracia. Y la burocracia y las leyes del Estado condicionan las acciones y cómo se gastan los recursos y cómo se implementan las acciones. Voy a ponerles un ejemplo para que entiendan este concepto. Si yo quiero en vez de hacer hospitales, quiero gastar los recursos en medicamentos, no puedo, porque existe una ley de presupuesto que me dice la cantidad de recursos que el Estado va a hacer en hospitales y la cantidad de recursos que se va a hacer en medicamentos. Y puede ser que un año a mí me sobren los recursos en medicamentos y me falten para construir hospitales, pero yo no puedo intercambiar unos por otros, porque hay una ley que lo regula. Y eso es muy complejo porque hay un control burocrático. La burocracia siempre la miramos como algo negativo, ¡ay, qué burocrático! Pero tiene un lado positivo, que evita la corrupción, que evita el robo, que evita que alguien se malgaste los recursos que son de todos los chilenos. Entonces, en síntesis, el Estado es una entidad compleja. Y es una entidad compleja porque tiene que hacer cosas que son más bien abstractas, más salud, más educación. Sus indicadores son difíciles de alcanzar. Mayor sobrevida, mayor calidad de vida,
mayor rendimiento en las evaluaciones. Cuando hacen estas evaluaciones de los niños y niñas, los estudiantes, y les va mal, el Ministerio de Educación es cuestionado, el Estado es cuestionado, el director del establecimiento es cuestionado, porque hemos fallado en nuestra misión, en nuestra visión de mejorar el nivel educacional. Y además estamos regulados por una burocracia que es compleja, con gerentes generales que cambian cada cierto tiempo, o muy frecuentemente. Pero a pesar de toda esa adversidad, lo público tiene una cosa muy bonita, que es como cuando uno hace cosas que tienen trascienden a uno mismo, que impactan en poblaciones. Y ese impacto en poblaciones es tan potente que cuando uno mira las acciones en salud, yo soy más bien viejo en esto, y uno mira un continuo de políticas públicas en esto en general, una administración toma las políticas públicas de la otra, por supuesto que le pone color, énfasis de cada gobierno, le pone su cuota personal, pero en general lo que uno inaugura, lo que uno muestra, es lo que viene de antaño construyéndose. Hay un continuo en la política pública. La política pública no termina entre un gobierno y otro. Y cuando los gobiernos son nefastos, malos, que no logran avanzar, es porque no han entendido este concepto, que es un continuo. Por supuesto que hay que agregar elementos importantes, nuevos, innovadores, pero hay que rescatar lo que hace el funcionario público, la política pública, para mejorar la calidad de vida, porque los impactos son a largo plazo. ¿Se entendió el concepto? Claro, entonces, el Estado es un ente complejo, y es un ente que además de complejo requiere, ¿verdad?, de mucho esfuerzo para hacerlo mover, y funciona a través de la construcción de políticas públicas, que es un consenso social de las comunidades. Ok, me paso al último bloque de clase, de haberles explicado lo que era el Estado, lo que estén aún despiertos un día 3 de diciembre. Ya les hablé del valor público, ¿verdad? Más salud. Les dije que tiene una cosa que pasa más allá del interés personal, que trasciende, ¿verdad?, cómo impactamos en las comunidades. Les expliqué la diferencia entre lo público y lo privado, que incluso las empresas privadas más grandes no están ni siquiera cerca de lo que es una empresa del Estado, lo que es un gobierno, lo que es un ministerio, una estructura. Les dije que es complejo. Les dije además que existe una burocracia, que es la manera de controlar para evitar la corrupción, para evitar el desgobierno, pero que tiene un lado B, que a veces se transforma en muy difícil para hacer acciones, para hacer innovación. A veces limita mucho la innovación. Y ese es el balance y desbalance que uno tiene que hacer. Si uno piensa, por ejemplo, la ley de etiquetado del alto EN que ustedes mencionaban, fue una ley muy osada a nivel global, a nivel del mundo, rompió casi con todos los parámetros, ¿verdad? Y se hizo por una convicción pública de que había que mejorar el entorno, puesto que la obesidad estaba matando a mucha gente. La ley del tabaco es lo mismo. Pero para hacer esa innovación hay que tener mucha fuerza, mucha vehemencia y mucho convencimiento social. Tiene que haber acuerdo social para evitar las presiones de los grupos de interés que evitan que las políticas públicas funcionen. Ok, entonces, ¿verdad?, ya hablamos de salud como una empresa compleja, ¿verdad? Y esta misión, ¿verdad?, de hacer que las comunidades, ¿verdad?, estén más sanas, más protegidas, que tengan el derecho a elegir, pero en un contexto de tener la posibilidad de optar, la posibilidad de habitar de buena forma y de ejercer su derecho a tener un buen espacio, un buen entorno saludable. ¿Cómo hacer una política pública y no morir en el intento? Siempre esa es la clave de todas las cosas. Voy a meterme 2 minutos, 5 minutos, a explicarle algunas cosas. Lo primero es vitamina I. ¿Cómo se implementan las políticas públicas? Yo creo que aquí hay una clave. Y existe una ciencia que se llama la ciencia de la implementación, de cómo hacemos bien las cosas, de cómo vamos evaluando e implementando. Y quizás la única clave aquí es que uno desde el inicio tiene que pensar en cómo se implementan las políticas públicas, cómo se construyen las políticas públicas, cómo se hace una buena política pública. Pasa porque en todo el proceso los que la crearon, los gestores, los que lo están construyendo, lo están implementando, son un mismo equipo capaz de construir, de evaluar, de ir modificando las cosas que se van construyendo. Y hay una esquemita que lo he ido publicando yo, que me parece que es interesante o conceptualizar, ¿verdad? Que es decir, siempre uno está frente a un problema, y que este problema tiene que estar priorizado por la comunidad.
y frente a una decisión de la comunidad de implementar, hay que buscar medidas de implementación. Cuando uno implementa las acciones de la política pública, tiene que evaluarlo. Evaluaciones de proceso y evaluaciones de impacto a largo plazo. Y eso genera resultados. Y esos resultados vuelve a haber una discusión social. Vuelve a ser prioridad política y económica, que vuelve a ser un nuevo diagnóstico. Ese círculo, ¿verdad?, es el que nos permite ir construyendo y avanzando, ¿verdad? Esto es lo que me quiero detener y con esto terminamos la clase de hoy. Miren, las estrategias de las políticas en salud son habitualmente individuales, ¿ya? Tenemos otro conjunto de estrategias que son estructurales. Entonces, en este esquema, que lo construyó Kapuska, un hombre en Finlandia, en una servilleta, dijo, miren, si yo hago acciones estructurales, yo puedo hacer que las personas puedan tener más salud, menos enfermedad. Pero para que las personas tengan más salud, menos enfermedad, tienen que haber algunas estrategias individuales que me ayuden. Entonces, puedo decirle a esta persona, deja de fumar, lo que contaba el profesor en la clase anterior, con esa de las 5, la regla de las 5 que decía, ¿verdad? Y le ayudo a dejar de fumar, pero tiene que funcionar estrategias estructurales. Entonces yo además le agrego que la cajetilla de cigarro ya no vale 300 pesos, sino que vale 3.000 pesos. Y además le pongo que es un etiquetado plano de advertencia. Y además solo se puede fumar en lugares muy habilitados, muy pequeños. Y además le pongo como condición que no pueden haber niños alrededor, etcétera, etcétera. Entonces el individuo le están diciendo, oye, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar. Cuando yo construyo políticas públicas que no tienen estrategias estructurales, bueno, estas personas, por muchas estrategias individuales, no funcionan, no son capaces de hacer el cambio. ¿Por qué? Porque tiene una adversidad muy dura. Y este ángulo es distinto en un grupo que en otro. Hay sectores de nuestra población que tienen mucho más elementos adversos, que necesitan más de estrategias estructurales para hacerle más fácil las opciones más saludables. Este concepto funciona muy bien para las políticas públicas en salud, para todas. Si yo construyo cualquier política pública, yo tengo que estar pensando en qué medidas son estructurales para toda la población que modifican la conducta finalmente del individuo, pero ayudado por estrategias individuales. Escucho, Samuel. Una pregunta respecto a las políticas públicas de reducción de, ¿cómo se llamaban? Reducción de daño, por ejemplo, en el tema del tabaquismo, en el caso de que una persona haya intentado dejar de fumar y no pudo, y se opta por la opción de, no sé, parches de nicotina, o creo que eran ansiolíticos. ¿Las políticas públicas ayudarían en esos casos o no? Sí. Más duro aún, alcohólico, persona con alcohol, ¿verdad? Que está dependiendo del alcohol. Si nosotros no tenemos la capacidad de hoy día el alcohol vale, ¿cuánto? Uno se compra por lucas, fácil, ¿ah? 2 lucas. 500 pesos. 500 pesos. Entonces, es muy fácil ser alcohólico, ¿ah? Y además nadie lo reconoce, y además socialmente es buena onda, se fuma, se toma, y es muy fácil. Si tú te vas a cualquier parte del mundo, el alcohol es mucho más caro. Siempre me acuerdo unos amigos que decían en Inglaterra, lo que costaba un vino Conchitoro que acá vale 2 lucas, y allá valía, no sé, 20, 25 dólares, un fácil, y lo encontraban barato allá. Acá es muy barato el alcohol, y entonces el acceso al alcohol es muy fácil. Entonces, tú tienes una persona que tiene un hábito alcohólico, tiene 40 años, tiene una insuficiencia hepática, una falla hepática, tiene una hemorragia digestiva, y uno dice, bueno, si yo soy capaz de ayudarlo como familia y encuentro que el conjunto de la familia toma una decisión de apoyarlo y él llega a la convicción de ayudarlo en los criterios de Prochaska, y uno dice, ya voy a cambiar, te voy a dejar de tomar, si este entorno es menos alcoholizado, es mucho más fácil cambiar. Si se prohíbe el tomar en los lugares donde el trabajo o estudia, si hay un ambiente en contra del tabaco, esto se va a hacer más fácil. Pero eso no significa que esa persona no requiera de fármacos para calmar su ansiedad, de fármacos para disminuir
su angustia, los factores, incluso su tratamiento desde el punto de vista psicológico y a veces psiquiátrico de algunas dependencia a drogas o alcohol. Está demostrado que quienes hacen delirio o síndrome de abstinencia requieren de ciertos fármacos que disminuyen esa angustia y esa necesidad de tomar, y una vez que se controlan los fármacos, la mantención de la abstinencia va a depender de estos entornos. Primero familiar, si nadie lleva alcohol a la casa, y segundo comunitario, si los amigos entienden de que tienen que apoyar y cuando hay una fiesta con él, no hay alcohol en esa fiesta. Esto está súper estudiado, ¿eh? En alcohol, en tabaco, en nutrición y en otras patologías de drogadicción y dependencia. El problema de nuestro entorno es que es muy fácil caer en la droga, en el alcoholismo, en los ambientes obesogénicos, ¿verdad? Es muy, muy fácil y son pocas las opciones que tenemos de tener entornos de mejor calidad. Por eso que lo que se requiere en las políticas públicas es cambiar los entornos. Hay que trabajar muy fuerte en los entornos para mejorar estos entornos y para tener una mejor salud, un mejor bienestar y una mejor calidad de vida. Eso, muy bien, Samuel. Oye, el segundo artículo que yo les voy a mandar, les voy a mandar el PowerPoint, los vamos a subir el PowerPoint completo, y les voy a mandar un segundo artículo de lo que son las políticas públicas, los impactos que han tenido. No quiero marearlos, no quiero presentarles ahora en un último pedacito de la clase algunas políticas públicas que han funcionado, y con esto quiero mostrarles, ya les dije que algunos, esto es más fácil, otro más difícil. Fíjense que una persona que esté en inglés, la misma fuente, ¿verdad? Solo que está más bonito aquí. Uno dice, ah, claro, si yo tengo un ambiente de salud no adecuado, si yo tengo poca educación, si yo tengo malos alimentos cercanos, si no tengo empleo, si no tengo casa, pobreza, ¿verdad? Esto se va poniendo cada vez más difícil, menos difícil. Entonces lo que yo tengo que hacer con las políticas públicas fundamentalmente es disminuir aquí, para que las otras cosas que actúan sobre los individuos funcionen, ¿ya? Entonces, si yo mejoro la vivienda, es probablemente que yo voy a tener un impacto en salud. Si yo mejoro el empleo, voy a tener un impacto en salud. Si yo mejoro los ambientes de alimento, voy a tener un impacto en salud. Si yo tengo un impacto, si yo mejoro la educación de la comunidad, voy a tener un impacto en salud. Este concepto es muy importante, se define como ambientes alimentarios. Quiero irme a algunas políticas públicas: Chile crece contigo, ley de tabaco, hemos hablado de la política de migraciones, niños sanos, no las voy a mencionar todas, les voy a mostrar una: Chile crece contigo. Desde el 2007, el Chile crece contigo está funcionando, ¿verdad? ¿Y qué hace el Chile crece contigo? Crea sala cuna, jardín infantiles, un postnatal de 6 meses, que es medio mentiroso porque uno termina antes, y hay acciones en salud, en vivienda. Ahí le puse el link, ¿ya? ¿Qué impactos ha tenido el Chile crece contigo? ¿De dónde nace el Chile crece contigo? Una cosa muy sencilla que lo evaluaron mucho tiempo atrás. Se dieron cuenta que cuando uno hace acciones muy precozmente en la vida, los impactos son mucho mayores. Esto es el retorno en dólares, y esto es la edad de los niños. Entonces, cuando uno hace acciones en este espacio, en el escolar, el retorno es mucho mayor cuando yo hago acciones más acá. Pero hay un dato, no hay que olvidarse nunca en salud: el retorno siempre es positivo. O sea, siempre conviene actuar, hacer. Claro, aquí conviene un poco menos, pero siempre es positivo, no es que sea negativo. Por lo tanto, quienes dicen que no hay que actuar en los adultos mayores con esta filosofía, están diciendo una mentira. Siempre hay una acción positiva. ¿Y qué ocurrió en el Chile crece contigo después de varios años? Es que, bueno, algunos test de evaluación de niños que fueron atendidos en cohortes que iniciaron el programa versus otros que todavía no se iniciaban, y se vio diferencias importantes de efectos positivos de desarrollo psicomotor, de elementos de autonomía, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ah, o sea que vale la pena invertir acá porque uno tiene niños que se desarrollan más, que tienen más oportunidades, se dice que tienen un arranque parejo, ¿sí? Que pueden potenciar y desarrollar mucho más sus capacidades si se hacen intervenciones muy sensibles en los periodos iniciales de apoyo a la madre, apoyo a los tutores del niño, y un apoyo institucional importante a familias que tengan distintas dificultades sociales, económicas o ambientales, ¿verdad? De tal manera que el niño o niña pueda desarrollarse adecuadamente. Y se construyeron jardines, se hicieron entrega
de pequeños sets a los niños, se construye una plataforma tecnológica y hay todo un apoyo a niños y niñas en Chile que funciona. Otro ejemplo, el tabaco. Ya hemos hablado mucho del tabaco, sabemos que se educó durante mucho tiempo que había que dejar de fumar y no funcionaba. Bueno, el convenio marco que a nivel global en el mundo se crea hace un impacto gigantesco, una bajada de casi 10%, ¿verdad? Y esto es muy, muy fuerte de cómo se logra. Ahí yo les muestro algunos videos y algunas cosas interesantes sobre el tema del tabaco. Hoy día estamos en una propuesta de modificación de la ley de tabaco que esperamos sea muy, muy interesante en torno a regular todo lo que la evaluación después de la implementación del tabaco dijo que no funcionaba. Por ejemplo, las evaluaciones en niños y niñas, los niños y niñas decían, los adolescentes, 9, 10, 11, 12 años, decían que el mentol, esta sensación, ¿verdad?, que le quitan la aspereza, todos estos sabores, ¿verdad?, son lo que hace que niños y niñas fumen más, porque les encuentran placentero. Entonces hay que prohibir esos sabores, y eso es lo que hace la ley de tabaco. El empaquetado genérico, que no, la gente dice, Marlboro es para los top, esto es para los otros, entonces se saca la marca del empaquetado y se saca el lugar de donde se vende, o sea, solamente vas a llegar al local y decir, ¿tiene cigarros? Sí, muéstrame su carnet, ok, y ahí se le da el tabaco que va a estar guardado, no va a estar visible. Hoy día uno va a los locales, tremendo cartel, aquí se vende tal cigarro, tal otro, y una buena fiscalización. Ok, ya me meto y yo creo que con esto me parece que ya somos campeones mundiales en obesidad y seguimos siendo terribles y aparece la ley de etiquetado que ha tenido un impacto gigantesco en el consumo de alimentos, han disminuido el sodio, el azúcar, no tanto en las grasas, las escuelas ha habido un espacio más protegido para la publicidad, ha funcionado, por supuesto. No ha cambiado la obesidad, porque el tema es muy complejo y los indicadores son muy, muy difíciles para poder avanzar en este tema. Eso, pues, estimados, no sé si hay preguntas, dudas. Por mi parte, no, profesor, todo muy claro. Paulina, ¿qué preguntas? Tito, muchas gracias por tu presentación tan dinámica, tan amena, entretenida, de un tema tan complejo, tan difícil, que tiene múltiples aristas, que hay múltiples intereses de por medio, que siempre van a haber grupos de interés que pueden tener mayor poder y que hay que estar ahí en el fondo, porque si no, difícilmente va a poder ser parte de las políticas públicas si no estás dentro de esos grupos. Y también decir de que la prensa, por ejemplo, también tiene parte en esto. También juega un rol en poner temas políticos dentro de las políticas públicas. Todos los inviernos, por ejemplo, la prensa coloca el tema de los servicios de urgencia saturados por enfermedades respiratorias. Y la prensa lo coloca. Y estamos todos en torno a eso. Entonces, es un tema tremendamente complejo, tú lo hiciste muy ameno, muy comprensible, así que se agradece profundamente. No sé si Gracias y tienen más espero, preguntas, sí, dudas. espero que con esto entusiasmarlo a que cuando vean la palabra políticas públicas en salud se entusiasmen a mirar. Y les voy a mandar el link que les prometí del derecho a la alimentación, porque hay un texto ahí muy, muy bonito. Hemos construido un texto muy, muy interesante cómo se ha ido construyendo esta propuesta de derecho a la alimentación en Chile. Y dos, les voy a mandar el PPT que acabo de hacerles, más un pequeño texto muy breve de lo que son las políticas públicas en salud para aquellos que quieran profundizar este tema les vaya bien. Que lo pasen muy bien mañana, que reciban muchos cariños, muchos abrazos en Navidad y algún regalito que siempre llega. Eso. Gracias, Tito. Gracias a todas y todos los que estuvieron Muchas presentes gracias. en un día tan difícil en realidad y que no debiésemos estar aquí, sino que debiesen estar haciendo otras cosas. Pero bueno, es lo que nos tocó, así que se agradece la participación de todas y todos y del profesor Pizarro por su gran clase, muy entretenida, por cierto. Así que nos vemos nosotros el próximo jueves, que tengan una feliz fiesta junto a su familia y junto a sus amistades. Se cuidan harto,
porque todavía estamos en pandemia. ¿Mm? Y a Igual vacunarse todos los que- que no se han vacunado. Vamos a mandar y vamos a subir todas las cosas, ¿ya? Así que tranquilo. Nos vemos el jueves. Chao, chao, que estén bien. Chao, que estén Chao, bien. profe, Profe, gracias. felices fiestas a Profe, todos. muchas gracias.